Nahuel es un miembro de la comunidad ticuna de Colombia. Tiene 38 años y sostuvo durante 2 años una relación oculta con Anaí, una joven de 12 años al momento de iniciar el vínculo afectivo relacional, del cual es producto Elune, hija de ambos. La comunidad, al enterarse de lo acontecido, procede a juzgar y castigar o penalizar a Nahuel desde las reglas que rigen en la misma, y fue condenado a lo siguiente: 6 años de trabajo comunitario, 15 fuetazos ante la asamblea pública, la posibilidad de permanecer en la comunidad hasta que su compañera, es decir, la niña, lo defina o lo decida, la obligación de participar en las actividades de capacitación que programa el cabildo o la organización indígena, la prohibición de acercarse a la niña y a su hija, el deber de hacerse cargo de la manutención de esta y de su hija, quienes quedaron bajo el cuidado del cabildo. 2 meses después del castigo, la comunidad tuvo una reunión de rutina con las autoridades administrativas del municipio, dentro de los cuales se encontraba un representante de la fiscalía, que afirmó tener una orden de captura en contra del señor Nahuel. 2 representantes de la comunidad acompañaron a Nahuel con la promesa de que regresarían con el indiciado a la comunidad. Sin embargo, en las instalaciones de la Fiscalía se realizó la legalización de captura y, posteriormente, la imposición de una medida cautelar intramural. El señor presenta una acción de tutela en contra del Juzgado Penal Municipal de Tarapacá y la Fiscalía Primera Seccional de Tarapacá del Amazonas, con la intención de salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad y de él a la autonomía, a la jurisdicción especial indígena y al respeto por la diversidad étnica y cultural. Debido a que las autoridades accionadas iniciaron un proceso penal en contra de uno de los comuneros, pese a que las autoridades del resguardo ya lo habían juzgado y condenado por estos mismos hechos, en ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia. El señor fue juzgado y condenado por el Juzgado Penal Municipal de Tarapacá a la máxima sanción tipificada para el delito de acceso carnal violento en menor de 14 años en Colombia, en la cárcel de Leticia de Guapiles. El señor interpone un recurso de revocación y apelación para que no se le condene por medio de la justicia ordinaria, sino que se le mantenga la condena por parte de la comunidad a la que pertenece en el recurso que confirma la decisión del juez anterior. Hola, mi nombre es Lady Espinosa y voy a estar fungiendo como parte demandante y como parte demandada. En este tema, y es que se considera que se debe imponer a Nahuel la condena por la justicia ordinaria. Como parte demandante, consideramos que no se le debe imponer a Nahuel la condena por la justicia ordinaria, dado que los delitos cometidos dentro de una comunidad indígena se resuelven por medio de la jurisdicción especial indígena y es un derecho constitucional que tienen estas culturas diversas a desarrollar o solucionar sus conflictos por unos mecanismos alternativos de solución que no tienen que ser necesariamente la justicia ordinaria. Y aquí pasamos a un concepto importante y es la justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia es llegar a la verdad, el dar a cada quien lo que le corresponde y en la medida en que le corresponde. Pasando también por el principio del non bis in idem, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. En ese sentido, el hecho de juzgar al señor Nahuel en un primer momento por parte de la Jurisdicción Especial Indígena, creando diversos castigos, como lo son los 15 fuetazos, la manutención de esta pequeña niña y el alejamiento completamente a la víctima, ya nos están generando a nosotros un castigo que desde la justicia ordinaria no vamos a poder lograr y es un mecanismo alternativo que debe ser completamente valorado, tanto como ha sido valorado en la justicia ordinaria. Y lo que estamos haciendo es que nosotros ya tuvimos un prejuzgamiento. Entonces, desde tener ese prejuzgamiento, nos corresponde a nosotros que no debemos volver a juzgar sobre lo que ya está juzgado, tomando en cuenta que la Jurisdicción Especial Indígena tiene unas directrices marcadas y muy específicas que cumplen con ya esta función. En relación con el alcance real y efectivo del derecho al non bis in idem, la Corte Constitucional en la sentencia C-870 del 2002 hizo un análisis dogmático de la norma establecida en el artículo 29 de la Constitución, de acuerdo a la cual quien sea sindicado, es decir, ya juzgado, tiene derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Actuando como parte demandada, consideramos que se debe imponer a Nahuel la condena por parte de la justicia ordinaria, dado que es responsabilidad del Estado cuidar y defender los derechos de los menores por encima de los derechos de los indígenas. Y esto dado a que
se está ignorando la constitución política al nosotros poner por encima la jurisdicción especial indígena y debajo a los derechos de los niños, porque estamos poniendo y pertenecemos a un estado pluralista en el cual la fuerza mayoritaria es la fuerza más importante, y tener a las minorías como superiores a las mayorías, lo que estamos generando es un conflicto constitucional. ¿Con qué? Con una imposición de valores de las fuerzas minoritarias. Y las fuerzas minoritarias, a pesar de que son importantes, tienen validez, también tienen límites. Y esos límites son los límites que no se deben sobrepasar en este tipo de circunstancias y en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que cuidemos los derechos de la víctima. Es decir, debemos dejar de mirar a la población indígena como una población aparte a la población colombiana en general. Y la población colombiana en general se rige por la constitución política como una norma principal y mayoritaria. ¿Y esto qué nos trae entonces? Que los derechos de los niños siempre serán derechos fundamentales y siempre van a estar por encima de los derechos de los indígenas, no queriendo decir esto una negación hacia los derechos de los indígenas. Y así lo que nosotros hacemos es cuidar los derechos de la víctima, porque si no estaríamos generando una revictimización. ¿Y qué es una revictimización? Pues lo que estamos haciendo es cogiendo a la víctima que ya ha sido lastimada por cierta comisión de delito, y lo que vamos a hacer es volverla a lastimar al realizar este tipo de procesos que son indebidos, porque desde el principio este proceso se tuvo que haber llevado por la justicia ordinaria y no con un castigo con la justicia especial indígena. Y esto entonces nos genera un concepto de justicia, ¿cierto? Porque lo que estamos buscando realmente es que sean justos, y es ser justos con las víctimas y ser justos con los victimarios y su respectiva sanción penal. Para esto, me sustento en la sentencia T-002 del 2012, donde la Corte conoció de dos casos en los que el Consejo Superior de la Judicatura había negado la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena para conocer de delitos sexuales cometidos contra niños. La sentencia lo que hace entonces es confirmar esta negación que hacen las Cortes. La Corte reiteró que la protección del interés superior del niño indígena no puede hacerse a espaldas del valor de la diversidad, puesto que es necesario entender que el niño es un gestor de cultura propia.